Buenas noches. Estamos en nuestro espacio de En Diálogo con la Palabra, que como ustedes saben es un taller bíblico para participar de lo que Dios está haciendo en nuestra nación, que no es otra cosa que construir, renovar, transformar, humanizar nuestra realidad. Y en este taller bíblico pretendemos seguir dando elementos para participar en ese camino de construcción que Dios está haciendo y no ser meros espectadores, sino actores junto a Dios de esa recreación permanente de nuestra humanidad. Humanidad que vale decir está sufriendo. Está sufriendo por enfermedades, por pandemia, pero también por falta de confianza en Dios. Está sufriendo por mal entendimiento de lo que Dios quiere para nosotros, que lo entendemos mal porque no tenemos fe en Él. Pero lo que Dios quiere desde el principio del mundo es lo mejor. Que vivamos en paz y tranquilidad. Mateo nos presenta a Jesús enseñando a través de cuentos, conocidos como parábolas, que le sirven para indicarnos las cualidades del reino de Dios que vino a anunciar, que está en construcción, aún en nuestros días. Quizás algunos de ustedes se preguntan sobre Mateo. Los evangelios también lo citan como Leví, hijo de Alfeo. Fue uno de los elegidos por Jesús. Oriundo de Nazaret como Jesús, recaudador de impuestos. En el capítulo 13 de Mateo vemos a Jesús tomando ejemplos de la agricultura como el sembrador que vimos antes, el trigo, la mala hierba, la mostaza y la levadura, pero también enseñó utilizando la experiencia de una persona que descubre un tesoro guardado por otra con mucho cuidado, o del comerciante de perlas. Y también se refiere a la actividad de pescadores. Me pregunto si Jesús escogería las mismas actividades para enseñar si hubiera nacido en el siglo XXI en Estados Unidos. Hoy a la mayoría de las personas no les interesa la agricultura y el trabajador agrícola es mayoritariamente mano de obra indocumentada. Al ir de compras al supermercado, no asociamos lo que comemos con el esfuerzo del trabajador y empresario agrícola. Por ellos y el mantenimiento de la fertilidad de la tierra, debemos dar gracias a Dios al sentarnos a la mesa. Hoy, quizás,
Jesús asociaría con el reino de Dios la producción de artículos tecnológicos o la medicina y hospitales, el cultivo de camarones y langostas, la minería, que es tan apreciada en todas partes del mundo, porque produce petróleo, gas natural, diamantes, oro, litio y otros minerales de gran valor. Pues siguiendo la lógica de Jesús, sentirse parte del reino de Dios es semejante al sentimiento de gozo que produce en una persona que posee algunas de estas riquezas naturales en el patio de su casa. En la etapa del ministerio que nos relata Mateo, capítulo 13, Jesús enseñaba solo a través de parábolas. Sin emplear parábolas, no les decía nada, para revelar cosas que habían estado ocultas desde la fundación del mundo. Pero los discípulos le preguntaron: ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Y él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. El que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les habló a ellos en parábolas, porque aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan ni entienden. Entonces, es importante que usted sepa que en hebreo el verbo tener significa ser o estar. No existe algo así como el verbo tener, sino que se utiliza ser o estar para indicar tener. En griego, con el que se escribió el Nuevo Testamento, y concretamente el libro de Mateo, tener significa estar en relación con una persona. Por lo tanto, para conocer el reino de Dios en la tierra, usted y yo debemos tener, es decir, estar en una relación con Dios, para caminar hacia la abundancia de los secretos espirituales de Dios, que pudiéramos plantear como la fuente de todas las abundancias posibles que como seres humanos deseamos. Y vamos a Mateo 13, versos 31 al 33. Siguiendo este recorrido por las parábolas o cuentos dichos por Jesús con el objetivo de enseñar los secretos del reino de los cielos, las cualidades del reino de los cielos, el significado para aquel momento frente a sus discípulos y multitudes, y para nosotros hoy en Estados Unidos, donde quiera que usted esté en el territorio de esta nación, usted va a sentir al leer estos textos, estas parábolas del reino de los cielos, que es parte de algo grande. Recuerde bien, si está en contacto
con Dios. La mostaza y la levadura. La mostaza. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. La semilla de mostaza puede ser negra, blanca o de color amarillo claro. Tiene 2.5 milímetros de diámetro. Una semillita pequeña. Sin embargo, es más productiva que el trigo. Jesús nos dice que quien siembra la mostaza es Dios, a través de Él, el Hijo de Dios, que vino a anunciar el reino de los cielos o el reino de Dios. Del campo es Dios el dueño. El grano de mostaza es de Dios, elegido, sembrado, cultivado para convertirse en planta productiva, por ende en campo productivo. Cada planta es una contribución al sostenimiento ecológico de la creación de Dios. El ecosistema incluye al ser humano y todas sus relaciones con todo lo creado por Dios. El ser humano elegido por Dios es mostaza. Es diverso, pero elegido y capaz de producir siguiendo un plan de producción por pie cuadrado. El Evangelio de Jesucristo, que es la misión de Dios, enriquece el campo del que se nutre la mostaza, lo cual garantiza la alta productividad de la semilla sembrada. El campo de mostaza es la iglesia. Jesús estaba consciente que no todo el que lo escuchaba estaba dispuesto a formar parte de la iglesia como ámbito especial de la manifestación del reino de Dios o de los cielos. Para ese tipo de personas, esta parábola seguirá siendo un secreto. Para los cristianos no debe ser así. En el ámbito del campo de mostaza se logra articular todas las semillas de mostaza y las plantas a las que dan, de las que nacen nuevas semillas. Tales plantas son productivas y desde ellas el resto de la creación de Dios. Las aves que anidan en cualquier lugar que van a aquel árbol, llegan al campo donde están estas plantas de mostaza y allí se sienten tan en paz y tranquilidad que anidan y se reproducen también. La levadura. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó
y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. La levadura es un microorganismo unicelular que se encuentra en el cuerpo humano, también en plantas, frutas y granos que producen cepas que se utilizan para la panadería. La levadura contribuye a la fermentación de la harina de panadero. No se percibe el sabor de la levadura en el pan horneado porque el porcentaje utilizado de levadura para la panadería es menos del 2.5% de la masa total. Por esa razón, para hornear una gran cantidad de pan, no hace falta más que un poco de levadura. El pueblo cristiano que tiene un punto de encuentro en la iglesia, en la que se prepara para su misión en el mundo, es levadura para fermentar, mejorar, hornear, hacer aceptable al paladar de Dios a este mundo. Sin la iglesia levadura, este mundo es, como diríamos en el Caribe, incomible para Dios. La iglesia es el ejemplo vivo de personas redimidas, perdonadas por Dios, por los méritos de Cristo Jesús, para convertirse en levadura benigna para hornear pan, alimento para el mundo. La pandemia del coronavirus COVID-19 también está cuestionando la factibilidad de la iglesia. Yo me hago la pregunta, casi todos los días, ¿somos levadura o somos ritos? ¿Somos una iglesia levadura o somos una iglesia que no pasa de ser ritual? Que no pasa de ser una institución cumplidora de fechas, de calendario. Si no vemos en la iglesia más que ritos antidepresivos de domingo, podemos continuar nuestras vidas cristianas sin ellas. Porque esta pandemia ha demostrado que las personas están buscando otros antidepresivos. No se pelean por ir a la iglesia. No está en los planes de la mayoría ir a la iglesia. En la iglesia se guarda el distanciamiento social, se cumplen con las normas. Han estado buscando otros antidepresivos. La playa, el bar, restaurantes donde se pueda consumir alcohol. Por lo tanto, no somos el antidepresivo que busca la gente. No es la iglesia el espacio donde las personas quieren descargarse. Quizás porque no tenemos un campo de fútbol. No tenemos grandes espacios para que corran, canten y bailen karaoke.
Pero hay una realidad que se está dando como el coronavirus mismo, que quizás no la perciben algunos, otros sí. Muchos pueden continuar sus vidas cristianas sin iglesias. Por lo tanto, las personas sentirán menos necesidad de congregarse en este espacio. Por lo tanto, el coronavirus como pandemia se ha convertido en una prueba mayúscula para la iglesia y su misión. Pero si nos entendemos como levadura, estamos en sintonía con el secreto que Jesús quiso aclarar en esta parábola. Estados Unidos requiere un pueblo cristiano. Porque sin el pueblo cristiano en Estados Unidos, que sea grano de mostaza, pequeñito pero productivo, levadura que con poco fermenta la masa y la hace comible. De lo contrario sería harina seca. Que no tomaría ni el sabor ni la forma al ser horneada. Estados Unidos necesita a los cristianos. Una nación que dice ser el 70% cristiana y que la fe cristiana a través de la misma iglesia es parte indisoluble de su historia y de sus respuestas al mundo en el terreno de la economía, en el terreno de la educación, en el terreno de la ciencia, en el ámbito del desarrollo tecnológico, en la búsqueda de senderos más allá del espacio terrestre. Esa iglesia fundante de la nación norteamericana es una iglesia levadura, a través de la cual Dios es fermento para esta nación. Hermana y hermano mío, usted es parte de una iglesia que es fermento. Usted confiesa a Jesucristo. Si hasta ahora usted estaba ajeno a esta realidad, sálgase del grupo de aquellos que miran y no ven, que oyen y no escuchan ni entienden. Usted viene al grupo de los discípulos de Jesús que fueron dejándose moldear por el panadero
con la levadura que les dio forma para ser horneados, no por gusto. Hay que meter la masa fermentada, leudada, en el horno para ser horneada y comible. Pueda ser ingerida, pueda ser masticada por la historia de Dios. Los demás viven por vivir. No entienden a Dios, no entienden su historia ni cómo actúan en el mundo. Nosotros somos iglesia levadura, a través de la cual Dios es fermento. La paz de Dios sea con ustedes, hoy y siempre. Amén.